es más aterrador? ¿Un monstruo que te quiere devorar? ¿O uno que te quiere amar porque nadie más lo hizo? Hoy vamos a abrir las páginas de Willowbrook, el lugar donde la sociedad decidió enterrar su propia culpa. Y te aseguro que querrás quedarte hasta el último segundo, porque el final de esta historia te dejará tan intranquilo que incluso tu propio reflejo en el espejo te hará dudar en qué parte de la historia estás y qué papel juegas en ella. Existe una frecuencia que no debería ser sintonizada. Una que simplemente no debería estar ahí. Prepárate para cruzar el umbral de lo siniestro. Bienvenido a Frecuencia. Pánico. A finales del 2006, recibí un sobre en mi correo. No tenía remitente, solo mi nombre escrito a mano, y por la caligrafía se notaba que era de alguien mayor. Dentro encontré un cuaderno viejo, de esos de tapa dura que usaban los estudiantes en los años 80. Junto al cuaderno, una nota breve. Decía simplemente: yo estuve allí. Yo vi lo que pasó. Ya soy viejo y no me queda mucho tiempo. Alguien debe saber la verdad. Cuente esta historia. No cambie los nombres. Ellos merecen ser recordados. No había firma, solo una fecha: 1987. El 12 de octubre de 1987, la hermana Agnes Kavanaugh, una mujer de 58 años, de rostro afilado como un cuchillo y ojos de un azul tan pálido que reflejaban el cansancio de 1000 Biblias leídas, recibió una visita inesperada en el internado de la Santísima Faz. Ahora, para contextualizar, debemos situarnos. El internado no era un edificio cualquiera. Se trataba del Mount St. Michael Academy, en el número 4300 de Murdoch Avenue, un lugar de disciplina férrea y muros gruesos, diseñado para aislar a sus alumnos del pecado y del ruido de la ciudad. La visita, sin embargo, no era para los alumnos. Era un niño de apenas 7 años, Lucas Wright. No era un alumno del Mount, sino un vecino de los pocos edificios de apartamentos que osaban existir cerca de la imponente mole de piedra. Lucas vivía con su madre, Sarah Wright, una mujer de 27 años que trabajaba como camarera en un local de mala muerte cerca de la estación de Metro North. La hermana Agnes encontró al pequeño Lucas en la fría entrada de la escuela, aferrado a su mochila de los G.I. Joes como si fuera un salvavidas. «Pequeño, deberías estar en la escuela pública», dijo la hermana, con una voz que intentaba ser amable, pero estricta a la vez. Lucas la miró y dijo algo que la hermana Agnes no olvidaría jamás. Mi maestra dijo que usted es la única que me puede proteger de la señora que vive en el bosque. La hermana Agnes, que había dedicado su vida a combatir al demonio con catecismo y disciplina, sintió un escalofrío que no podía atribuir al aire cortante de octubre. Sacó una estampa de la Virgen del bolsillo de su hábito, se la dio al niño y le dijo que rezara un Ave María cada noche antes de dormir. Luego lo despidió con una bendición distraída, pensando que era solo la imaginación de un pequeño que había visto demasiadas películas de terror.
No volvió a pensar en Lucas hasta 4 días después, cuando recibió una llamada de una maestra de escuela pública llamada Helen Weaver, de 35 años, y maestra de 4º grado en la escuela pública PS 187, quien conocía a la hermana por cuestiones académicas relacionadas con el internado. Helen insistía en reunirse con ella urgentemente. Hablaba de unos dibujos, de un niño llamado Lucas y de un hombre que heló la sangre de la monja, Dorothea Moore. Al día siguiente, en un pequeño apartamento en Washington Heights, Sarah Wright, la madre de Lucas, recibió la visita de Helen, quien le había pedido una reunión urgente. Señora Wright, Dijo Helen. Lucas es un niño brillante, pero desde que empezó el curso, su comportamiento ha cambiado. Está retraído y dibuja cosas. Helen deslizó varios papeles sobre la mesa. Eran dibujos infantiles, hechos con crayones, pero con una precisión inquietante. En todos aparecía la misma figura, una mujer alta, vestida con harapos negros, de pie entre árboles retorcidos. Sus manos eran largas y terminaban en garras. Alrededor de ella, animales muertos. Me dice que es la bruja del bosque. Continuó Helen con un tono que intentaba ser neutral, profesional. Dice que ella le habla por las noches, que lo llama desde las sombras que proyectan los árboles del parque. Le he preguntado qué le dice y él responde que me quiere llevar a casa, que su hogar está en un sitio oscuro donde solían encerrar a los niños tristes. Sara, una mujer agotada por la vida, con ojeras que parecían túneles de ferrocarril, negó con la cabeza. Es solo su imaginación. Desde que nos mudamos desde Ohio, siempre habla del bosque que dejamos atrás. Lo superará. Sara no solo luchaba contra el miedo a la bruja, luchaba contra una ciudad que la miraba de arriba a abajo y la juzgaba por ser madre soltera y camarera. En los pasillos de la escuela pública, el nombre de Lucas era solo un número más en un sistema diseñado para procesar niños, no para protegerlos. Sara sentía que la ciudad le estaba arrebatando a su hijo simplemente por haber nacido en el lado equivocado de la sociedad, sin saber lo que le esperaría después. Pero la maestra Helen no estaba tan segura. Algo en los ojos de la madre la inquietaba. Era el mismo miedo que veía en los dibujos de Lucas. 4 días después, el guardabosques Elias Stone, un hombre de 50 años, curtido por décadas de patrullar los rincones más olvidados de la ciudad, se topó con algo que no podía explicar. Su jurisdicción incluía los terrenos abandonados del antiguo Willowbrook State School en Staten Island. Para quien no lo sepa, Willowbrook era un nombre que helaba la sangre. Una institución mental estatal que hasta su cierre a finales de los 80 había sido un infierno de hacinamiento, abusos y experimentos médicos con niños con discapacidades. Un documental de Geraldo Rivera en 1972 había mostrado a niños amontonados, viviendo en sus propios excrementos. El lugar fue clausurado. El Estado había permitido que miles de niños vivieran en el olvido, entre paredes manchadas de soledad, porque eran niños rotos que nadie quería ver. El horror no eran los gritos que se escuchaban ahora, sino el silencio cómplice de una sociedad que durante décadas prefirió mirar a otro lado para no lidiar con su responsabilidad y dejar que esos muros escondieran una verdad que les resultaba demasiado incómoda de enfrentar. Ellie había recibido una queja de unos excursionistas. Habían visto luces entre las ruinas del Pabellón 5, un lugar que debería estar desierto. Al acercarse, no encontró a los vagabundos habituales ni a los adolescentes buscando emociones fuertes. Encontró un claro en el bosque, justo detrás del edificio, donde la maleza había sido pisoteada en un círculo perfecto. En el centro, los restos calcinados de una hoguera, y alrededor,
algo peor. Huesos pequeños, de animales, sí, pero dispuestos con una intención clara. Formaban un símbolo que Ellie no reconoció. De vuelta en su camioneta, Ellie escuchó la radio. Pasaban la noticia de las desapariciones de niños en el Bronx. Eso y lo que había visto en el pabellón 5 despertaron en él un mal presentimiento y un terror inusual. El guardabosques apagó la radio y arrancó hacia el norte, hacia el Mount St. Michael Academy. Esa noche, 5 personas se reunieron en el despacho de la hermana Agnes, en el ala más antigua del internado. El crucifijo de madera en la pared parecía un testigo mudo de la extraña asamblea. Estaban Sara, con el rostro desencajado por la preocupación. A su lado, Lucas permanecía acurrucado, con la mirada perdida en una esquina del techo, ajeno a la conversación de los adultos. La maestra Helen, que había convencido a Sara de asistir a la reunión, llevaba consigo la libreta llena de los dibujos del niño. El guardabosques Ellie, con sus botas embarradas y un mapa de Willowbrook desplegado sobre la mesa. Y la hermana Agnes, que presidía la reunión con la rigidez de una estatua de iglesia. Mi hijo está cada vez peor, dijo Sara, rompiendo el silencio, su voz quebrada por la impotencia. La policía dice que son solo pesadillas, que es un niño con imaginación, pero yo sé que no. Lucas siempre habla de la mujer del bosque. Y cuando empezó a hablar de ella, también empezó a hablar de este lugar. Decía que la bruja le había dicho que allí había muchos niños como él, que nunca salieron, que ella los cuidaba. Tengo miedo de que intente llevárselo. La maestra Helen levantó la vista de sus notas. Lucas me dijo algo más la semana pasada. Dijo, la bruja no está sola, la ayudan otros niños. Pero no son niños de verdad, son niños que se quedaron en el bosque y se volvieron como ella. Dijo que la llaman Dorotea. El nombre cayó en la sala como una losa. La hermana Agnes palideció. Conocía ese nombre, no de la Biblia, sino de un viejo expediente del archivo diocesano, de cuando el internado tenía terrenos en el norte del estado, cerca de un bosque que donaron para un campamento. Un informe de 1923 hablaba de una mujer, una curandera o bruja, como la llamaban los lugareños, que fue expulsada de esas tierras. Se llamaba Dorothea Morn. Y según la leyenda, maldijo a la iglesia y a sus niños, jurando que ella tendría su propio rebaño en la oscuridad. Tenemos que actuar rápido, dijo Ellie, guardando el mapa. Si esa mujer existe y ha puesto sus ojos en Lucas, no podemos esperar a que desaparezca para entonces buscarlo. La hermana Agnes asintió. Rezaremos por su protección esta noche. Mañana al amanecer iremos a Willowbrook. Pero fue demasiado tarde. A la mañana siguiente, cuando Sara fue a despertar a Lucas para desayunar, la cama estaba vacía. Las sábanas aún tibias. La ventana de su habitación en un tercer piso estaba abierta de par en par. Y en el marco, una huella de lodo embarrado que no pertenecía a la habitación. Recorrió el apartamento como si estuviera poseída, gritando su nombre. Bajó las escaleras, despertando a los vecinos. Salió a la calle con su pijama puesta bajo la lluvia. Lucas se había esfumado. La policía llegó 1 hora después. Tomaron nota, hicieron preguntas, pusieron cara de circunstancias. Señora, los niños a veces se escapan. Ya aparecerá. Pero Sara sabía que no era una fuga. Lucas no se había ido. Se lo habían llevado. Desesperada, Sara marcó el único número que le ofrecía algo más que escepticismo. La voz grave y pausada del guardabosques, Ellie Stone, respondió al otro lado de la línea. ¿Ellie? Soy Sara, la madre de Lucas. ¡Ha desaparecido! Hubo un silencio al otro lado de la línea.
Luego, la voz de Ellie, más grave aún. Voy a buscarla. Y llame a la hermana Agnes. Nos encontraremos en el mismo sitio de anoche. Esto acaba de empezar. Una hora después, los 4 adultos estaban de vuelta en el despacho de la hermana Agnes. Pero esta vez, la ausencia de Lucas pesaba más que cualquier presencia. La policía no va a hacer nada. Dicen que es pronto, que ya aparecerá. Pero yo sé dónde está. Está con ella, en el bosque. Ellie desplegó de nuevo el mapa de Willowbrook. He estado pensando en lo que dijo Lucas sobre los otros niños, los que no son niños de verdad. Señor, ten piedad. No va a ser la piedad lo que salve a Lucas. Vamos a buscarlo esta noche. Si es una posesión diabólica, tengo los santos óleos. Si es una perturbación, tengo mi fe. Y si es una simple mujer perturbada que ha secuestrado a un niño, tengo a un guardabosques y una vara de medir lo suficientemente dura para partirle la cabeza. Viajaron en la camioneta de Ellie hasta que finalmente se detuvieron ante la reja oxidada de Willowbrook. Por aquí, este es el camino hacia el pabellón 5. Avanzaban con linternas, pero la luz era insuficiente comparada con la oscuridad del lugar. Entraron en el edificio. El olor era nauseabundo. Orín, moho y algo putrefacto. Encontraron las escaleras que bajaban al sótano. Allí, en la penumbra, vieron una luz tenue, una hoguera, y alrededor, figuras. Pequeñas, demasiado pequeñas. Sara contuvo un grito. Eran niños. Media docena de niños de entre 5 y 10 años, sucios, descalzos, vestidos con harapos, sentados en silencio alrededor del fuego. No lloraban, no hablaban, solo miraban fijamente las llamas. Y detrás de ellos, de pie, estaba ella, Dorotea. Era alta, increíblemente alta. Vestía harapos negros que parecían hechos de corteza de árbol y sombras. Su pelo, largo y gris, caía como algas sobre sus hombros. Su rostro era una máscara de arrugas, pero sus ojos eran 2 pozos sin fondo. Han venido. Siempre vienen, pero se van sin los niños. Los niños se quedan conmigo. Yo los cuido. Yo no los encierro en internados fríos. Yo no los abandono en ciudades de piedra. Yo los recibo en el verdadero hogar, el bosque. ¡Lucas! Uno de los niños levantó la cabeza. Era Lucas. Sus ojos, antes asustados, ahora estaban vacíos, vidriosos, reflejando la luz del fuego como los de un animal nocturno. Mamá, estoy bien. Ella me enseña. Me enseña a ver en la oscuridad. En la ciudad no se ve nada. Aquí sí. La hermana Agnes dio un paso al frente, sosteniendo un pequeño crucifijo de plata. En el nombre de Dios, te ordeno que dejes libres a estos niños, espíritu inmundo. Dorotea sonrió. Fue la sonrisa más aterradora que jamás habían visto. No mostró dientes, sino más oscuridad. Dios, el Dios de ustedes abandonó a estos niños y a este mundo hace mucho. Miren a su alrededor. Esto es su reino. ¿Dónde estaba su Dios cuando encerraban a estos niños aquí? ¿Dónde estaba cuando los golpeaban y maltrataban?
Yo estaba aquí. Yo los recogí. Soy su diosa ahora, la diosa del bosque que nada lo olvida. Helen, la maestra, observaba a los niños. Eran demasiados. Y algunos no respiraban bien. Sus pechos no se movían. Sus ojos no parpadeaban. Son solo niños secuestrados. Algunos ya no están aquí, Ellie. Míralos. Son como muñecos. Son mis niños, los que sus padres abandonaron, los que la sociedad hizo invisibles y desechó. El bosque los encontró y les hizo sentir que pertenecían, que eran importantes. Se quedan conmigo para siempre. En ese momento, Sara comprendió con horror que Dorotea no hablaba de magia, sino de pertenencia. La mujer de harapos no estaba reclamando al niño por maldad pura, sino llenando el vacío que la ciudad había dejado. Era una verdad amarga. La sociedad los arrojaba al olvido y luego se sorprendía de que la oscuridad aprendiera a amarlos a su manera. El verdadero monstruo no era solo la figura que tenían enfrente, sino el vacío moral que le había pavimentado el camino para llegar hasta Lucas. Ellie, con la sangre fría, sacó su linterna de alta potencia y enfocó directamente a los ojos de la bruja. La luz pareció afectarla. Retrocedió un paso, emitiendo un alarido. No eres ningún espíritu, eres una mujer. Puede que lleves aquí décadas escondiéndote en los túneles, volviéndote loca, sobreviviendo, pero eres de carne y hueso y has secuestrado a estos niños. Soy más que eso. Por un momento, la temperatura en el sótano pareció caer en picada. El viento sopló con más fuerza. Los niños alrededor del fuego comenzaron a gemir al unísono, un sonido bajo y horrible. La hermana Agnes, aprovechando el momento de confusión de la bruja por la luz, se abalanzó hacia Lucas. Lo tomó en brazos. El niño forcejeó, mordió, pero la monja, con una fuerza que no sabía que tenía, no lo soltó. Aulló Dorotea y se movió con una velocidad antinatural hacia ellos. Pero Ellie ya estaba en movimiento. No era un hombre de piedad en ese momento. Blandió su pesada linterna como un garrote y golpeó a Dorotea en la sien. La criatura cayó al suelo, fulminada. ¡Vámonos! ¡Ahora! Sara tomó la mano de otro niño pequeño que parecía reaccionar. Helen hizo lo mismo con una niña. Entre los tres empujaron a los niños vivos hacia las escaleras. Los otros, los que no respiraban, se quedaron allí, sentados, mirando las llamas, con sus rostros inmóviles. Mientras subían, Dorotea se levantó y en el umbral del sótano, iluminada por el fuego, con la sangre negra resbalando por su sien, alzó una mano. Los árboles del exterior comenzaron a agitarse con violencia. Las ramas golpeaban las ventanas, los muros. El bosque entero parecía despertar, reclamando a los niños. ¡Corran! ¡Corran! Subieron a los niños y Ellie arrancó. Mientras la camioneta se alejaba por el camino de tierra, Sara miró por la ventana trasera. Vio a Dorotea salir del edificio, caminando lentamente hacia ellos. Pero no avanzaba. Simplemente se quedó allí, en el límite del bosque, una silueta negra contra las ruinas iluminadas por la luna. Y a su alrededor, los niños eternos, su rebaño. Lucas fue ingresado en observación psiquiátrica durante 3 semanas. Cuando volvió a hablar, no recordaba nada de lo sucedido en Willowbrook. Los otros niños rescatados, 4 en total, fueron devueltos a sus familias. Ninguno recordaba nada.
La policía registró Willowbrook al día siguiente. Encontraron el sótano, la hoguera apagada, los huesos de animales. Pero de Dorotea no había rastro, tampoco de los otros niños. El caso se cerró como un secuestro múltiple por parte de una indigente mentalmente inestable, nunca identificada. La hermana Agnes solicitó el traslado a una misión en el extranjero. Nunca volvió a hablar del tema, salvo una vez antes de irse. Me dijo, el mal no siempre viene con cuernos y tridente. A veces viene con el rostro de una mujer que solo quería ser madre de los nadie. Y a veces esa mujer tiene razón en su dolor, aunque esté equivocada en su maldad. La maestra Helen Weaver dejó la docencia un año después. Se dedicó a escribir libros infantiles, aunque con final feliz. Todos ellos dejaban ver su obsesión por aquel suceso inexplicable que quedó olvidado en la oscuridad del bosque y de la insensible ciudad. Nunca tuvo hijos propios. Ellie Stone sigue siendo guardabosques, pero evita Willowbrook. Le da escalofríos. En cuanto a Sarah, se mudó con Lucas a California, lejos de los bosques. Pero Lucas, ahora un hombre, nunca ha plantado un árbol en su jardín. No soporta verlos. El cuaderno termina aquí, y no sé quién me envió esto. No sé si la persona que lo escribió sigue viva, pero cumplí su encargo. Ahora ustedes conocen la historia. Las últimas páginas están en blanco, salvo por una última línea, escrita con mano temblorosa. Todavía a veces oigo a los niños, no a los vivos, a los otros, los que se quedaron con ella. Y sé que ella sigue allí, esperando. El bosque no olvida, y Dorotea tampoco. Al final, ella dejó de ser la bruja del cuento y se convirtió en un espejo de la culpa colectiva. Fue el resultado de la misma crueldad que sufrieron los niños. Es como si el bosque la hubiera creado para hacer el trabajo que la sociedad se negó a hacer. Darles un lugar donde no fueran invisibles. Familia. Si te gustó esta transmisión, dale me gusta y comparte este audio relato, que con eso me ayudas mucho y ayudas a que estas verdades olvidadas no vuelvan a ser silenciadas. Suscríbete para no perder la señal. Soy el guardián de la frecuencia. Y recuerda, al final, el monstruo es aquel que guarda silencio y prefiere mirar hacia otro lado. Mantente en la frecuencia. Hasta la próxima transmisión y cuídense mucho, si pueden.